Aló. 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 Aló, aló. 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 El incumplimiento de planes que ha degenerado, de los planes de las obras previstas no entran porque ha degenerado una improvisación. Tenemos que hay una gestión comercial muy deficiente, tenemos que hay un manejo irregular de los embalses, pero hay dos factores que generan todo eso, que son la politización excesiva que ha venido ocurriendo en las empresas eléctricas y la institucionalidad que se ha venido conformando, que es inviable. La estructura de Corpoelec no se tenía que consolidar en unas empresas que están haciendo con muchos vicios, burocratizada, politizada, que en el pasado ya hemos visto que cuando una empresa tomó ese camino, terminó siendo una empresa ineficiente, que se convirtió en una fuente de corruptelas, en un clientelismo político y terminó siendo una carga financiera para el país, que es lo que está haciendo ahorita Corpoelec. Hay un ingeniero que por Twitter lleva un seguimiento y la gente le reporta dónde están sin luz y él lleva una estadística y por lo tanto es algo extraoficial, pero que indica que de los 70 y cuántos días que van del año, pues en 67 ha habido racionamientos en alguna o en muchas partes del país. Bueno, y precisamente de eso quedó muy a tono ese sonido, sí, porque de eso precisamente es el cuadro que usted nos va a hablar acá, no aplicarlo, ya con esta cámara. Es impresionante el problema cómo afecta, ¿no? El Twitter, todo lo que está reportando de todo el país. El tema Así es, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes nos dicen que esto es en Aragua, que la luz se va pues casi que a diario. Explíquenos acá. Mire, el ingeniero Miguel Lara muy acertadamente pues hacía comentarios de una lámina que también traía yo, que de una información que recopila nuestro colega el ingeniero José Aguilar, que es muy acucioso para todo esto y hace un seguimiento diario, hora a hora, de lo que está pasando en el sistema eléctrico venezolano. Y uno ve, esto está por estado, los estados que tienen más problemas hacia los estados que tienen menos problemas. Y esto fue los 89 primeros días del año, donde todavía no había crisis eléctrica, según dice el gobierno. Bueno, pues en los 89 primeros días, 75 días, el estado de Aragua reportó problemas sin luz. O sea, varios tuiteros reportaban el estado con más problemas. Es el estado con más problemas. Le sigue el estado Anzoátegui. Usted Carabobo, me puede ayudar ahí porque yo por aquí no Carabobo, Falcón, o sea, de 80 días, ¿no? Exacto. Fíjese Estamos que hablando Caracas, de 80 días, 75 de el estado... De 89. De 89 días, 75. El 84%. El 84.3% tuvo el estado Aragua, ¿no? Fíjense que Caracas, que la gente cree que no tiene problemas eléctricos. La Gran Caracas aparece 45 días. Eso es lo que ya estamos empezando a censar, que Caracas es una ciudad vulnerable, que se pensaba que no, porque tenía una TACOA operativa, tenía un sistema de distribución en anillo bastante moderno, y de hecho es uno de los sitios que es más moderno el sistema de distribución, pero el nivel de abandono que hemos llegado, pues está haciendo que empiece a suceder esta situación. Hay estados que reportan muy poco. Como el estado del Tamacuro, que no tiene nada. Sí, probablemente Amazonas, es porque hay menos impacto de internet o de las redes sociales hacia esos estados, pero digamos que en los estados donde hay muchísimo fluidez en estas redes, pues evidentemente esto da un indicador. Casualmente el estado Zulia, que es uno de los estados pues bastante grandes y con mayor población, tiene 17. Sí, no es de los estados más problemáticos porque ellos tienen su generación propia y realmente también tienen unos sistemas bastante modernos de distribución. Las empresas, tal vez una de las más serias del país aún en este momento. ¿Qué estado? El estado Zulia. El estado Zulia, a pesar de que tiene problemas, no es de los más graves. Entonces... Y vemos, por ejemplo, en el estado Monagas, se lo digo porque yo soy de allá, y hace mucho tiempo que se viene hablando de este problema, ya solamente reporta un 29%. No, 29 días de los 80. Pero es que eso es una cifra escandalosa. O sea, no debería haber reportado ningún día de los 89 días. Porque además allá tenemos generación de gas. Exactamente. Pero extremadamente, se pierde el gas exactamente. Allá. O sea, Monagas y todos los demás no deberían haber reportado ningún día. Es normal que una población tenga, por problemas de mantenimiento, una parada de unas pocas horas diarias durante un año o a lo mejor 2 veces en 6 meses, pero esto es absolutamente anormal y esto es antes de comenzar esta famosa crisis eléctrica por una tuberita de gas que viene de Colombia, cosa que es otra falacia que se está haciendo realmente porque efectivamente la mayor parte de ese gas
va para Tablazo, otra parte de ese gas se consume en la propia ciudad de Maracaibo, en el gas ciudad, y una pequeña cantidad, 300 megavatios aproximadamente, cuando máximo, se utiliza para generación. Generación que puede ser switcheada inmediatamente por gasoil, porque nos han planteado que es necesario no sé cuántas semanas para hacer el cambio a gasoil. Eso no es verdad. Esas son cosas que el gobierno debe aclarar, porque el paso de gas a gasoil se hace prácticamente en 15 minutos. O sea, simplemente cambiar el mechero que se tiene de un combustible a otro. Entonces, eso se hace en todas las plantas. Tacoa misma puede tener esa reversibilidad, y lo que pasa es que no hay gasoil, no hay gas en el país, y se está buscando subterfugios para esconder la realidad de la inmensa problemática que tenemos. Ingeniero, aquí en esta gráfica que usted nos muestra, 19 estados están presentando problemas, con los más graves. Hoy, que es un día de baja demanda, yo conté antes de venir acá, 12 estados reportando problemas. Hoy es un día de... Pero Aragua sigue en la punta. Ahorita sí. Te llamaron de desasociación. Aragua, en este momento es Turmero. Aragua, 4 horas sin Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Portuguesa estaba hoy con problemas. Zulia hoy no estaba con problemas, por ejemplo. Estaba Bolívar con problemas graves. O sea, esos estados han estado todo el día, Margarita, por supuesto, todo lo que es Nueva Esparta, con graves problemas el día de hoy, que es un domingo, el día de más baja demanda de la semana. Entonces, el domingo. Exactamente. Entonces eso significa que estamos realmente en una situación muy crítica, porque la demanda tiende a subir desde aquí hasta el mes de septiembre, que ocurre normalmente entre septiembre, octubre, con el comienzo de las clases. Las opiniones que ha dado tanto el vicepresidente, como usted lo vio empezando la parte del programa que le corresponde, como el ministro Araque, que anunció el año pasado. Por cierto, Araque es un hombre que de estas cosas sabe lo que yo sé de astronauta o una cosa de esa, ¿no? Estamos hablando en este momento, para que el país lo sepa, con una persona que es ingeniero y tiene además un doctorado en el área. Este asunto, estas ofertas que el gobierno ha hecho y lo que dice en este momento, ¿es creíble, es factible, es realizable? ¿Cuáles son los planes que el gobierno dice que tiene para resolver una crisis en la que estamos en este momento? El plan, como usted bien decía hace un rato, el gobierno pidió muchos recursos para tratar de resolver esto a los realazos, pero los invirtió mal, los invirtió en soluciones que no son adecuadas y soluciones que no son estructurales. Por ejemplo, un caso típico es la generación distribuida. Cuando usted invierte en la generación distribuida es una generación costosa, porque son máquinas pequeñas. Usted sabe que en economía de escala, cuando usted compra una máquina pequeña, le vale mucho más caro comprar 2 máquinas pequeñas que una grande normalmente, y así, a medida que va creciendo la demanda, pues es eso realidad. Además, tiene muchos problemas operativos y problemas de mantenimiento. El hecho de que de la generación distribuida usted le saca una utilidad del 25%, es decir, si usted instala 100 megavatios, al final va a conseguir 25 megavatios reales. Mientras que cuando usted monta Guri, cuando monta una planta como Tacoa e invierte en 1000 megavatios, usted a lo mejor saca 800 megavatios. Entonces, ese tipo de situación y el costo de esos megavatios es mucho más bajo. Pero eso requiere previsión, eso requiere antecederse o anticiparse a los problemas. Eso no se ha hecho. No, eso no se ha hecho. Tampoco nos hemos anticipado al problema de transmisión. El día 20, para ser preciso con números, el 29 de marzo, por ejemplo, que teníamos una demanda en el país de 16.600 megavatios, 2.000 megavatios no podían ser transmitidos porque nuestros sistemas troncales, nuestras arterias por donde pasa la sangre eléctrica que llega a todos los ciudadanos, están colapsadas. Nosotros no tenemos para transmitir 16.600 megavatios, sino solamente podemos transmitir del orden de 15.000, 14.000 y pico. Por eso muchos venezolanos están en este momento sin luz. Pero si esas vías se hubieran liberado y hubiéramos construido nuevas venas para llevar esa sangre a la población, nosotros todavía tendríamos que los capilares también están dañados, que es el sistema de distribución que le lleva a la célula esa sangre, que es la electricidad para nosotros. Los transformadores se nos queman porque más del 40% de los transformadores de la subestación que está cerca de su casa
casa, están sobrecargados. Entonces, cuando a mí me dicen que en Caracas cabe otra Caracas y me dicen que todas las subestaciones están sobrecargadas, yo digo, ¿y dónde vamos a meter las subestaciones y cómo le vamos a dar electricidad, agua y servicios a toda esa población? Ese es el tipo de cosas que implica no planificar. Una ciudad moderna, una ciudad como Caracas o cualquier otra del país, con tantos millones ya de habitantes, no se pueden improvisar las cosas porque se llega a los colapsos que tenemos en todos los Según servicios. ese gráfico que usted tiene ahí, esa medición, ya Caracas, por ejemplo, está en el 8º lugar de problemas eléctricos. Y va a crecer esos problemas. Esa situación que vivimos en estos días con la falla del metro que se vivió desde la mañana hasta la noche, ¿también es producto de esto? Ese es otro tema, ese fue un tema de mantenimiento. El problema es que Caracas venía con una cuestión prácticamente de un mantenimiento religioso, que era un mantenimiento preventivo, donde las cosas se arreglaban mucho antes de que fallaran por la criticidad de ese sistema. En ese momento yo les digo, les relato la falla. Unos cables que debían ser cambiados hace 2 o 3 años, simplemente no se aprueban los recursos para sustituir esos cables, los cables fallan y entonces producen un cortocircuito. En cuanto los cables producen un cortocircuito, algún ingeniero o técnico de la obra muy esperanzado en tratar de levantar el servicio porque saben las consecuencias que esto trae, empieza a tratar de levantar el interruptor a ver si logra, bueno, lo que logró fue simplemente quemar todo el circuito, quemar los cables y hacer una falla que se podía reparar en algunas horas, en una falla que tardó prácticamente un día en poder ser reparada. Es decir, que no tuvo nada que ver con el problema eléctrico. No necesariamente eso, es que el problema eléctrico, todo es problema eléctrico. Me refiero a esta falla que tenemos con la energía, ¿no? Es que todo es una estructura igual, o sea, es una estructura gerencial. Al final, el problema es de la gerencia de mantenimiento, de la gerencia de inversiones, de la gerencia de desarrollo de las obras. O sea, nosotros estamos llegando a un estado que se está convirtiendo en un ente casi incapaz de atarse unos zapatos. Ya al regreso vamos a conversar entonces, que usted señala que el problema es de mala gerencia, porque además el diputado señala que en la Asamblea Nacional se aprobaron el año pasado los recursos para solventar, si bien no en la totalidad, pues buena parte del problema que estamos que se está produciendo en el país, y de generación que no hay pues en las suficientes venas para transportar esa energía eléctrica a todos los venezolanos. Al regreso yo quisiera que nos hablara cuál es un poco la solución, hacia dónde vamos los venezolanos en materia de energía eléctrica, y algunas opiniones que nos preguntan, por ejemplo, cuál es su percepción con respecto a la producción de electricidad por medio de paneles solares. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más del doctor Aller acá en Aló Venezuela. Por estos días en Venezuela aplican con certeza el dicho popular claridad para la calle, oscuridad para la casa. Mientras el país atraviesa por fuertes racionamientos eléctricos, en el pasado Chávez ha donado millonarias sumas en electricidad a terceros. Es el caso de Cuba, que desde hace 9 años recibe energía por una promesa que hizo el mandatario venezolano. Permítenos, Fidel, esta interconexión eléctrica te la damos también como regalo en estos tus 75 años. Otro de los beneficiados ha sido Nicaragua, país con el cual Venezuela suscribió en 2007 un convenio para la instalación de 32 plantas generadoras de energía eléctrica. El año pasado Bolivia también recibió $48 millones del gobierno Chávez para la construcción de una planta termoeléctrica propia. Esta situación es muy enojosa para los venezolanos, no es un problema únicamente de ir a disfrutar de un centro comercial, es que aquí hay pueblos donde no hay centros comerciales donde se va la energía eléctrica porque los apagones son constantes, y esto es consecuencia de la mala planificación. Aló. 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 Aló, aló. Aló. Aló.